Desde un lugar inhóspito, en las montañas y picos más elevados de la República de Texas, desde su búnker secreto, transmitiendo en vivo para todos ustedes información divina, entretenimiento sagrado. Esto es Proyecto Jabor. Y aquí viene clase de Javier. Y ahora se hará escuchar su voz. Ahora con ustedes, el maestro Jorge Homer. Ok, estamos de regreso. One more week. We are back. One more week. Estamos de regreso una semana más. Este es Proyecto Jaor. Y como siempre, o como casi siempre, estamos transmitiendo desde los picos y las montañas más elevadas de la República de Texas. Desde el rancho de la República Avi. Gracias a todas las personas que nos siguen en YouTube. Gracias por sus likes. Y bueno, gracias también a aquellos que no ponen likes, pero que ven nuestros videos. Muchas gracias. Siéntanse libres para enviar nuestros videos si a ustedes les parece que el video está es relevante, vaya. ¿Ok? Bueno, esta semana vamos a continuar con la porción de Bahrein. Abrimos la porción de Bahrein, abrimos el libro de Bahrein, mira, Deuteronomio. ¿Ya? Y recién concluimos el cuarto libro de la Torah, que es el libro de Bahrein, perdón, de Bemidbar o Números. Y empezamos hoy, esta semana, con el libro de Devarim. Ok, mucho que hablar sobre el libro. Vamos a tomar un giro un tanto. Vamos a ver algunas sombras mesiánicas. Vamos a ver también algunos detalles que no hemos analizado antes. Cada año pasamos por esta porción y obviamente cada año obtenemos algo nuevo. Y de hecho, esa es una de las ideas centrales del primer punto que quiero hacer al iniciar la lectura de esta porción. ¿Okay? La porción está en el libro de Deuteronomio capítulo 1, verso 1 al capítulo 3, verso 22. La Haftorah, o la porción que está en contexto de los profetas, es el libro de Isaías. Por favor, lean ese capítulo, ¿ok? Cuando terminemos la clase. El libro de Isaías, capítulo 1, verso 1 al 27. De hecho, pueden leer todo el capítulo de una vez para que puedan tomar el contexto. Y de la porción de las escrituras apostólicas o del Nuevo Testamento es el libro de Mashiachim Yehudim, los hechos de los judíos, o Mashiachim Shaliachim, que son los hechos de los apóstoles, capítulo 1 y capítulo 2. Son los dos capítulos que leemos en esta semana. Claro, si no se puede leer en un momento, tómense el tiempo y a manera de meditación. Ahora, esta semana es muy particular porque este Shabbat, hace un par de días atrás, salimos del mes de Tammuz y entramos al mes de Av. ¿Sí? El mes que sigue, el mes que viene, es el mes de Elul, donde ya increíblemente ese mes de Elul nos anuncia que ya viene Yom Teruah, Rosh Hashanah, ¿sí? Nos anuncia que viene Yom Kippur, 10 días después de Rosh Hashanah. Luego nos anuncia que viene Sukkot, la fiesta de tabernáculos. Es impresionante cómo estamos volando con el tiempo, cómo estamos con el pie en el acelerador. Impresionante. ¿Qué hace que estábamos celebrando estas celebraciones? Es increíble.
increíble. Um, y bueno, el Shabbat previo al día 9 del mes de Av, saben, el día 9 del mes de Av, ustedes lo saben, es el día o la fecha de las mayores tragedias del pueblo judío en la historia. Se dice que la rebelión de los 10 espías, ¿recuerdan? Cuando viene el juicio de Hashem y dice, ahora van a andar vagando 40 años, pudieron haber llegado en 11 días a la tierra, sí, pero van a andar vagando 40 años, uno por día que fueron a espiar la tierra. Entonces, eso ocurre en el día 9 del mes de Av, según los comentarios antiguos. ¿Ya? La destrucción del primer templo en manos de los asirios, en manos de los babilonios, ocurre el día 9 del mes de Av. Impresionante. La destrucción del segundo templo, que ocurre aproximadamente 5 o 6 siglos después de la destrucción del primer templo, ocurre el día 9 del mes de Av, cuando Tito viene con los ejércitos, su pariente Vespasiano, que era el emperador en ese tiempo, lo envía, y Tito destruye el templo, el segundo templo, vaya, y eso ocurre también en el día 9 del mes de Av. Sí, la gran masacre que ocurre, recuerdan cuando Shimon Bar Kokhba, que aproximadamente 500,000 judíos fueron masacrados también. Eso ocurre a mediados del segundo siglo, ocurre el día 9 del mes de Av. Y así podemos seguir con la lista hasta llegar a la primera Inquisición, a la primera expulsión de los judíos en Gran Bretaña, una gran masacre en el siglo XII, el día 9 del mes de Av. Después, hasta venirnos a la época moderna, los primeros 60, 80, 70 vagones llenos de judíos, niños, ancianos, mujeres embarazadas, en fin, con destino a los campos de concentración, que fueron de los más sangrientos, que fueron Auschwitz, Treblinka y todos esos campos de concentración que mayormente, bueno, estuvieron algunos, la mayoría, bueno, fueron diseminados por toda la Europa nazi, pero de los que más sabemos fueron los que estaban en el área de la Polonia nazi. Y eso ocurre el día 9 del mes de Av también. En fin, la lista es larga, hay otras tragedias que también ocurren. Entonces, cada año cuando ocurre, se avecina el día 9 del mes de Av, es un día como para ponerse a temblar, porque siempre he pensado, los enemigos del pueblo judío, los enemigos del creyente o de todos los cristianos que apoyan al pueblo judío, saben que esa fecha puede ser una fecha clave para un atentado, y Hashem no lo permita, Dios no lo permita, pero ellos saben que eso sería un gran golpe. Entonces, hay algo que no comprendemos, que no sabemos. ¿Cuál es la mística? ¿Por qué el día 9 del mes de Av? De este mes de Av. Entonces, un día llegaremos a comprender todo esto. De hecho, los grandes sabios dijeron que, antiguos, que el Mesías, desearían ellos que el Mesías naciera en ese día del 9 del mes de Av. ¿Por qué? Porque al menos el Mesías traería la esperanza de acabar con toda esta locura, con toda esta injusticia, ¿no? Ok, entonces este Shabbat, el Shabbat previo al día 9 del mes de Av, hoy estamos en el día cuarto del mes de Av y estamos por entrar al día quinto porque ya la tarde está cayendo. Y como, bueno, los que no saben, el día en el calendario bíblico empieza la caída del sol y termina la caída del sol del día siguiente. Entonces hoy estamos al día cuarto del mes de Av, que estamos en el calendario occidental, estamos que 22 hoy, 22, 20, ¿qué, perdón? 22, sí. ¿Perdón?
No escucho. Si hoy es 22, ¿sería el miércoles? Sí, 22, sería el jueves. Sí, sí. Entonces, es un día que en la tradición judía se ayuna, en fin. Y bueno, no es algo que ustedes tengan que hacerlo, ¿verdad? Pero sí, es una forma de congraciarse, vaya, con el pueblo judío y decir, aquí estamos y llevamos ese dolor también, ¿no? Entonces, este Shabbat previo eh, al día 9 del mes de Av se le llama Shabbat Hazón, ¿sí? Eh, Interesantemente, se le llama Shabbat Hazón y eso lo voy a tratar de explicar más tarde. Sí nos queda tiempo porque hay varios puntos que quiero tocar. Hoy no vamos a tener un contexto, vaya, una línea de pensamiento, sino que vamos a examinar varias cosas de la porción de esta semana. Y quiero tocar esto al final porque con esto quiero o deseo cerrar. Shabbat Hazón, Hazón porque es tomado del libro precisamente del profeta Isaías, del capítulo 1, verso 1, donde el libro comienza la visión que tuvo el profeta Isaías, ¿sí? Y la palabra Hazón significa visión en hebreo, o significa también profecía, ¿sí? Entonces el verso 1 del capítulo 1 de Isaías, o Yeshayahu, puede traducirse esta es la visión o esta es la profecía que Isaías tuvo, ¿sí? Entonces, quiero disertar un poco más acerca de esta palabra y el por qué, pero lo voy a hacer más adelante, el por qué se llama Shabbat Hazón, básicamente el Shabbat de la profecía o el Shabbat de la visión, ¿sí? Cada año que pasemos antes de llegar al día 9 del mes de Av, el Shabbat previo, recuerden, es el nombre que se le da Shabbat Hazón. Y bueno, pero quiero hablar un poco sobre las palabras de Moshe. ¿Ok? Las palabras de Moshe, porque esto es lo que el primer verso del capítulo 1 del libro de Deuteronomio, que se llama Deuteronomio porque en el griego deutero quiere decir como segunda o repetición, también significa deutero, y nomio, que viene de la palabra griega nomos, que quiere decir ley. Entonces en el griego se le puso deuteronomio porque básicamente lo que tratan de explicar es que esta es una segunda ley, que es una repetición de todo lo que previamente se dijo, ¿sí? De todo lo que Moshe habló previamente en los 4 libros. Entonces, uno piensa, bueno, ¿para qué hacer un quinto libro? El libro de Deuteronomio, que en hebreo se llama Devarim, ¿okay? Que Devarim quiere decir palabras. Davar, palabra, Devarim, palabras. ¿Para qué hacer un quinto libro? ¿Por qué no dejarlo con 4 y Deuteronomio hubiera sido encuadernado en el libro de números, verdad? Si es una repetición, Moshe va a repetir otra vez todo, entonces, ¿cuál es el punto de tener un quinto libro en la Torah? Bueno, Hashem así lo quiso. Y lo cierto es que en el libro de Deuteronomio no es realmente una mera repetición de lo que Dios habló antes por boca del profeta Moisés o Moshe. Porque en el libro de Devarim o Deuteronomio existen aproximadamente 70 mitzvot o 70 mandamientos que no son mencionados en los 4 libros previos. ¿Sí? Entonces, no todo lo que está en el libro de Devarim o Deuteronomio es una repetición. Este libro era necesario porque hay 70 mandamientos o más que son introducidos apenas en forma escrita, claro. Lo más seguro es que Moshe ya había hablado de esto antes, en una forma oral, pero tenían que ser introducidos en este libro,
¿Sí? Ahora, qué interesante, porque el libro de Deuteronomio de Barim cierra lo que es la Torá, la instrucción, la enseñanza para nuestro caminar en este mundo, cómo relacionarnos con Dios, cómo relacionarnos con nuestro prójimo, quién soy, de dónde vengo, qué hago en este mundo, cuál es mi propósito, cómo cuidar no solamente de mi alma pensante, pero cómo cuidar también de mi cuerpo. ¿Ya? Existe todo un compendio necesario para nosotros, pero interesantemente cierra con 70 mandamientos que no están escritos en los otros libros, en los otros 4 libros. Y el 70, recordemos que habla de algo que es completo, algo que es perfecto. ¿Sí? Entonces, es como cierra el 5.º libro de la Torá y cierra en una forma completa, cierra en una forma perfecta. No hay necesidad de un 6.º libro, no hay necesidad de un 7.º libro, ¿sí? La Torá cierra en una forma completa, se completó, vaya, ¿sí? Aunque se diga, en el Talmud hay una cita, creo que se las comenté en una ocasión, donde dicen los antiguos, que los sabios, que el libro de Job o Job fue escrito por Moshe. Qué interesante, no sé si sabían eso. El libro de Job o Job fue escrito por Moshe. Recuerden, Job fue contemporáneo de, según los sabios antiguos, de Bilam o Balaam, y fue contemporáneo de Yitro, también el suegro de Moshe. Y se dice en el Talmud que ellos tres eran de los 3 principales consejeros que tenía Faraón en aquel entonces. Entonces se especula que, y creo que le da mucho sentido a la historia sagrada, que Bilam dio su opinión, Yitro dio la suya y Job se quedó callado. Entonces, el silencio de Job es lo que explica la razón por la cual Dios dice, bueno, aunque eres un hombre justo, de alguna forma tengo que enseñarte, ¿sí? Y de ahí se desprende la idea de que Job pasó por todo ese padecimiento. Aunque bueno, fue probado, fue un hombre que fue probado, pero era un hombre justo, pero se especula que debido a su silencio, debido al haber callado cuando la injusticia era rampante, mientras estos niños eran arrojados a los cocodrilos, ¿ya? Mientras estos niños eran lacerados, las madres eran asesinadas, en fin, arrebatadas de los brazos, los bebés, Job guardó silencio. Entonces, tenemos el libro de Job como un resultado literario de la mano de Moshe, como una respuesta al sufrimiento humano, ¿no? Entonces, igual hoy día, no hay gran diferencia. ¿Cómo aprendemos nosotros del texto sagrado? Porque hoy día nosotros podemos estar en riesgo de recibir una prueba más allá de lo que hasta el momento nos hemos imaginado, por permanecer en silencio. ¿Cómo es posible que permanezcamos en silencio cuando vemos la situación mundial como está? ¿Cómo es posible que permanezcamos en silencio cuando vemos todo la agenda oscura apuntando a favor de los pedófilos? ¿Cómo es posible que estemos apoyando con nuestro silencio a una agenda de esclavitud infantil? ¿Cómo es posible que estemos permitiendo que nuestros niños nos estén arrebatando de las escuelas, enseñándoles que pueden ser niñas con atrapados en cuerpo de niños? ¿Cómo es posible que permitamos que los cocodrilos perversos, desgraciados de los gobiernos mundiales estén acabando con nuestros hijos? Es increíble, es increíble.
Bueno, tenemos una situación en este momento poco compleja. Discúlpenme los que están viéndonos en YouTube, permítanos un momento los que están escuchando esta grabación, porque tuvimos un problema técnico, perdimos a nuestros estudiantes, que ya los recupero en un momento. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver si los podemos recuperar. Vamos a tener que parar por un momento. Voy a tener que reconectar la enseñanza. Voy a hacer un último intento. Si no podemos reconectar, vamos a tener que parar. Vamos a ver. Is there any way that you can play pause? Just pause. Ok. ¿Estamos ya? ¿De nuevo? Oh, bueno, sí. Un gran problema esto de los electrónicos. Bueno, estamos de regreso. Bueno, entonces el texto sagrado en la porción de esta semana empieza capítulo 1, verso 1. Dice, Eleja de Barim, Asher Daver, Moshe el Kol Israel. Ok, vamos a parar hasta ahí, que sería traducido al español. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel. Y bueno, de hecho hay una expresión muy interesante aquí. Que es, dice, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel al otro lado del Jordán. Escuchen eso, al otro lado del Jordán. Bueno, ¿de qué lado? ¿En qué lado estaba? Para decir al otro lado. Sí, muy interesante, muy importante saber en qué lado estaba. Bueno, sabemos en qué lado estaba porque el texto nos los dice. En el desierto, en el Arabá, frente al Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Di-Sahab. ¿Okay? Estos lugares se encuentran en el otro lado, lo que sería no en la tierra de Israel, sino en las llanuras del Moab, lo que vendría siendo hoy día Jordania, parte de Jordania. ¿Sí? Qué bueno, que a final de cuentas, en la geografía divina, cuando Dios reparte las tierras, esa parte de Jordania un día va a venir a ser parte de la tierra de la promesa. Recuerden, Jordania es un país inventado. ¿Sí? Jordania no existía, tiene unas décadas de existir. Inventaron una monarquía y bueno, ya pusieron a un señor en el trono y ahora Jordania existe, pero lo cierto es que es un país árabe. ¿Sí? Entonces, del otro lado del Jordán es del otro lado de la tierra de Israel. ¿Ya? Y el verso 2 dice, 11 jornadas hay desde el monte Horeb o del monte Sinai por el camino del monte Seir hasta Kadesh Barnea. Y sucedió en el año 40, en el mes 11, el primer mes, que Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Hashem le había ordenado acerca de ellos. Y bueno, este es el sermón más largo. Recuerden, el libro de Bemidbar o Números narra la historia de aproximadamente 40 años, más precisos 38 años plus, o sea, casi 40 años, es la narrativa del libro de Números. Cuando llegamos al libro de Devarim o Deuteronomio, se dice que Moshe Rabino le tomó aproximadamente un mes y una semana, 5 semanas o un mes en escribir este libro.
¿sí? Entonces tienes de 40 años que toma el libro de Números, el libro de Devarim o Deuteronomio, toma un mes, escasas 4 o 5 semanas. Y todo el libro es un Davar Torah, podríamoslo en términos más convencionales, es un sermón. Este es el sermón en la historia universal más largo que ningún hombre jamás haya dado, ¿sí? Imagínate, un sermón de 5 semanas, de un mes, ¿no? Y tienes a Moshe Rabino, increíble, porque Moshe empieza su carrera como un hombre que dice, soy torpe, no puedo hablar, algunos dicen que era muy tímido, otros que se quemó la lengua, según el Midrash, ¿no? Jugando de pequeño y quedó un poco tartamudo, decimos, ¿no? Pero no, Moshe primeramente pone todo este sinnúmero de excusas diciendo, no me llames a mí, soy inútil, no sé hablar, no sé comunicar, no sé cómo expresar, no soy un hombre muy sociable, vaya, después de todo he estado 40 años aquí de chivero, de pastor, ¿verdad? Con mi suegro, y con los únicos que hablo son con los chivos y con las ovejas, en fin, he perdido esa habilidad como un príncipe que era, entonces no me escojas a mí. 40 años con Yitro, es muy posible que Moshe haya perdido un poco esa manera de socializar o de sentirse apto para hablar entre público, entre la gente, ¿verdad? Cuando Moshe o Hashem saca al pueblo de Israel de Egipto, Moshe tiene 80 años, aproximadamente. A este punto, cuando Moshe está dando su sermón más largo de la historia, o su Davar Torah más larga de la historia, ¿sí? Aquí Moshe tiene 120 años. ¿Ya? 120 años. Y tienes a un Moshe que en el inicio no podía hablar, y ahora tienes un Moshe que nadie lo puede parar de hablar. ¿Sí? Y es como comienza la porción. These are the words which Moshe spoke to all Israel. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel. Entonces, es como comienza la porción de esta semana. Yeah. Nos dice el Rebbe Menachem Mendel Schneerson, que fue el Rebbe o el rabino, el séptimo rabino de, déjame usar esta expresión, aunque no era de un linaje, del mismo linaje sanguíneo, pero de esta dinastía hasídica que funda Chabad, la comunidad judía ortodoxa hoy día más conocida en todo el planeta. El Rebbe, él murió en 1994, ¿sí? Dice que esta frase que dice, estas son las palabras de Moshe, que Moshe habló, ¿sí?, a todo Israel, nos dicen a nosotros o nos enseñan que realmente estas palabras tienen que ser siempre leídas, escuchadas, estudiadas, analizadas, enseñadas, como si fueran palabras nuevas, como si fuera Moshe otra vez reenseñándonos la Torah, porque recuerda, lo que está haciendo aquí es en muchas formas repitiendo mucho de lo que habló. De hecho, todo el capítulo 1, capítulo 2 se va en recordar al pueblo de Israel por todo lo que han pasado. La historia, es una repetición de la historia, ¿no? Aunque sabemos que hay 70 mandamientos nuevos, pero no estudiar esta porción o no estudiar el libro de Devarim o de Deuteronomio como palabras que Moshe simplemente habló, pero estudiarlas como palabras que Dios mismo nos sigue hablando hoy día. ¿Sí? No como algo que ocurrió antes y que ya no tiene relevancia para hoy, pero como palabras que Dios nos habla hoy, como palabras que tienen
sustancia y trascendencia para nosotros hoy día. ¿Sí? Es por eso que estamos estudiando, si no estudiáramos. Yo les llamaría y les dijera a cada quien en su casa lea un poco, ¿verdad? Pero por eso es que estudiamos, porque cada vez que estudiamos las palabras de Dios por boca de Moshe, hay algo nuevo que obtenemos o una forma distinta de percibir lo que antes pensábamos que conocíamos. ¿Sí? Siempre hay algo fresco, algo nuevo. Entonces, deben de ser nuevas cada día, cada día. Me gusta mucho lo que dice en Pirkei Avot este Rabino Ben Bagbag. Rabino Ben Bagbag dice lo siguiente: dale vuelta y dale vuelta al libro, síguelo estudiando una y otra vez hasta que tus cabellos se conviertan en blanco, hasta que las canas se asomen, ¿sí? Bueno, yo le hago mucho honor a lo que Rabino Ben Bagbag dijo, ¿verdad? Hasta que el pelo se te ponga blanco, ¿sí? Hasta que envejezcas. Todo se encuentra allí, dice. Todo se encuentra allí en la Torá. Busca y vas a encontrar, ¿sí? Oh, yo nunca he leído en la Torá que Dios prohíba o que permita o que diga o que enseñe o que haga. Busca y vas a encontrar. O está explícitamente o está crípticamente. O no está en la traducción, pero está en el original hebreo. Pero todo lo encontramos en la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá es perfecta, la Torá es completa. ¿Sí? Entonces, para nosotros decir, oh, you know what, ya pasé por esta porción, no hay nada nuevo que pueda aprender, eso es simplemente arrogancia. La Torá va a continuar impartiéndonos siempre revelación, sabiduría, no importa cuántas veces la haya leído. No importa. No importa cuántas veces hayas estudiado. Es impresionante. Yo tengo 35, 36 años estudiando Torá. Y cuando de repente encuentro algo en la Torá que supuestamente conocía y digo, óyeme, pero esto ha estado aquí siempre y ¿cómo es posible que no lo había entendido con la manera en que lo comprendo hoy, verdad? Y según yo ya lo sabía, entonces no hay que ser arrogantes y decir, oh, yo lo sé todo, esto ya es parte del calostro, de la leche que yo bebí cuando empecé mi vida espiritual, pero eso no lo ocupo hoy. No. Kefa dice, el apóstol Pedro dice, que nosotros debemos de desear, ¿sí? La leche, la palabra de Dios como leche, como niños recién nacidos. Mira qué interesante, ¿sí? Y recuerda que uno de los sinónimos de la palabra de Dios es la leche, una de las analogías, perdón, es la leche. La tierra que fluye leche y miel. Voy a darte la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué significa eso? Puede ser visto de muchas formas. Miel de dátil, ¿sí? Había mucha palmera en Israel, mucha miel, o puede ser miel de abeja, pero se cree que era miel de dátil, ¿no? Y la leche, bueno, porque había mucho, la tierra la iba a reverdecer Dios mismo, iba a hacer que el ganado produciera leche, pero también puede ser una referencia a la miel, que es la palabra de Dios, dice David en uno de los salmos, que es más dulce que la miel, la palabra de Dios, la Torá, ¿sí? Y la leche, que también es utilizado para la palabra de Dios. Entonces, entrando a la tierra, vamos a tener tiempo ya de establecernos, de no andar rondando por el desierto y dedicarnos enteramente a estudiar la Torá, la palabra de Dios, la leche y la miel. Entonces, y interesantemente he hecho este comentario anteriormente, permítanme. Que el ser humano es el único mamífero que continúa tomando leche aún decrecido, aún cuando crece. ¿Sí? Usted jamás ve a un becerro que ya creció que sigue tomando leche, un caballo que ya creció, a ver mamá, dame más leche, ¿verdad? Tomando leche. Un perro ya adulto tomando leche. No, a menos claro que le des la leche, ¿no? Pero el ser humano es el único que hace café con leche, es el único que hace chocolate con leche, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Crema,
de leche, arroz con leche. Somos los únicos, eso nos enseña mucho, ¿sí? Que la leche no es necesariamente algo que fue parte de nuestra dieta elemental cuando empezamos nuestra vida espiritual. En todo aprendemos, aun en aquello que pensamos que ya dominamos o que hemos conocido. De hecho, uno de los versos más profundos de toda la Torá es Yohanan 3:16. Para mucha gente eso es leche. Uno de los versos más profundos de toda la Torá, de toda la palabra de Dios, es Juan 3:16. Así es. Profundo, es extremadamente profundo. Estoy reconectando nuevamente con la familia Gallardo porque los perdimos. Oye, ¿qué problema tenemos hoy con la internet? Vamos a tener que conectarnos antes para hacer la prueba de que si todo está bien. Ok. Entonces Moshe recapituló la Torah en las palabras de Deuteronomio o de Devarim, ¿sí? Pero él no estaba repitiendo solamente, él estaba dando la Torah, pero de una forma fresca, ¿sí? Cuando tenemos nosotros a Yeshua, a nuestro bendito Mesías, nuestro bendito Maestro, que es superior a Moshe, ¿ya? Que es el profeta que vendría, que sería muy similar a Moshe. ¿Sí? Un profeta como yo os levantará Dios, dijo Moshe. ¿Sí? Mira, permíteme, deja de ser mi último intento ahora con la familia Gallardo de Seattle, porque los volvimos a perder. No sé qué está ocurriendo. Permíteme. Ok, vamos a ver si entramos. ¿Tú estás bien allá, Chris? En Portland. Perfecto, ok. Bueno, a ver quién queda. Ya se han ido eliminando una familia, otra familia. A ver cuántos quedan al final. Sí, ok. Y bueno, si los pierdo totalmente, ok, ya regresó Fabián. Alguien me marcó, maestro. Sorry, alguien me marcó. Oh, ya, I understand that, ya. Eso es muy común cuando usas el celular, sí entiendo. Ok, si vuelve a ocurrir, no te preocupes, se vuelve a conectar. Ok, la leche que fue leche mía, ahí me quedé, maestro. Ok, bueno. Dios mío. Ok, entonces nuestro Señor Yeshua, nuestro Maestro Yeshua, superior a Moshe, el profeta que vendría como el sucesor de Moshe, vaya, el segundo Moshe, pero superior a Moshe, ¿sí? Que también es un maestro como Moshe, ¿ok? Cuando Yeshua el bendito enseñó Torah, él lo hizo sin esforzarse. Mucha gente tiene la idea de que Yeshua caminaba por allí y dijo, bueno, vamos a sentarnos, vamos a comer, vamos a tener un picnic. Y esta tarde les voy a hablar sobre el libro de, no sé, Shemot, de Éxodo, ¿no? Vamos a tomar la clase del capítulo tal al capítulo tal, como le hacemos nosotros aquí, ¿no? Cada Shabbat. No. Cuando Yeshua enseñaba Torah, y hay que recordar, Torah en hebreo viene de la raíz de la palabra Yara, ¿okay? Torah, Yara. La raíz de la palabra Torah es Yara o Yara, ¿sí? Que Yara significa literalmente algo que se arroja, arrojar algo. Fabián, te perdimos nuevamente. Ok, espero y no. Significa arrojar, y la palabra Yara, a la vez, si lo perdimos, está asociada con la palabra moré. Bueno, Chris él es el único que queda. Vamos a intentar aquí reconectar. Porque la palabra Torah, que son los 5 libros de Moshe, los 5 libros primeros del texto sagrado, la raíz de la palabra Torah
es la palabra Yahá, y la palabra Yahá es de la misma familia de la palabra Moré, que Moré quiere decir maestro. Entonces Yahá, que es la raíz de la palabra Torah, significa arrojar. Entonces el maestro arroja el dedo y apunta al estudiante por qué camino ha de ir, cuál es el camino correcto, apunta al blanco. ¿Cuál es el blanco? La Torah. Entonces, en ese sentido, la palabra Torah significa instrucción y enseñanza para este caminar que tenemos en el mundo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos que Yeshua, el bendito, enseñaba Torah, no estamos pensando que él enseñaba, ok, aquí voy de nuevo, voy a repetir lo que Moshe dijo. Vamos a tener una clase sobre tal tema. No, él lo hablaba natural, él no se esforzaba para enseñar, vaya. Yeshua el bendito, cuando él enseñaba, él lo hacía mientras comía, mientras se levantaban, mientras caminaban, mientras iban al mercado, mientras, ¿sí? Y buscaba cualquier ejemplo, cualquier pretexto para enseñar, pero lo hacía natural, o sea, su vida era esa. Él es la Torah. Lo hacía sin esforzarse, lo hacía natural. Eso nos enseña a nosotros que esto de enseñar la Torah, eso de enseñar los principios y las palabras de Dios, ¿sí? Debe de ser también algo natural para nosotros. ¿Sí? Para mí, que llevo 35, 36 años haciendo esto, sinceramente para mí es algo natural. Yo no puedo pasar por alto estar, por ejemplo, en Home Depot. Voy a Home Depot o voy a Walmart o voy a Costco, a cualquier lugar que vaya. Cualquier excusa que encuentro, ¿sí? Veo en el gafete que trae la persona que está en la puerta, el cajero, en fin, la persona que atiende en este departamento. Y si veo yo que es un nombre, Pedro, Juan, John, Peter, whatever, de alguna forma tengo que ingeniármelas para decirle, oye, ¿me sabes que tu nombre en hebreo significa esto? Y por ahí me meto. Sí, oye, qué bonita camisa. Oye, eso me recuerda. Y yo le saco una historia y no sé cómo me las arreglo, pero yo tengo que, de una forma, introducir algo. Tengo que dejar algo mientras voy a la tienda, mientras voy a la gasolinera, mientras... Tengo que dejar algo en el corazón de la gente. Y es algo natural. ¿Sí? Soy Yeshua el bendito. Naturalmente, orgánicamente, él no se esforzaba para enseñar Torah. Ok, chicos, vamos a tener una clase hoy día, vamos a enseñar sobre los 10 mandamientos. No, en el camino, mientras comía, mientras salía de darse una ducha, no sé, después de una reunión, antes, en fin, a la hora del té, no sé. Era natural, era normal. Sí. Enseñó tan naturalmente las palabras de Dios, ¿ok? Que lo que quedó escrito de él, gente que no está familiarizada con la Torah, difícilmente puede entenderle. Porque todo lo que enseñó fue Torah, todo lo que enseñó fue el camino por el cual él, nuestro maestro, arroja el dedo y nos indica por dónde ir. El blanco es la moral y la ética y la espiritualidad que existe en el fundamento de todo el cuerpo del texto sagrado, que es la Torah. Si no hay Torah, no hay nada, se cae todo, todo se cae. ¿Sí? Entonces, las palabras del bendito de Yeshua, el famoso, voy a usar el nombre, me estás presumiendo tu taza, ¿verdad? Oh, mira, ok. No, no se compara con mi taza de Superman.
Ah, Batman era de aquí de la tierra, Superman venía de fuera. Es verdad. No, Onésimo. Ok, ok. Sí. Y recuerda, Superman representa la esperanza mesiánica para aquellos dos que crearon este personaje de Superman. ¿Eh? Ya, pero está bella, está bella. Ujú. Ok. Eh, Ahora, son las palabras de Yeshua eran Torah pura. El famoso, voy a usar el término convencional que se usa, ¿no? El sermón del monte famoso, que está en Mateo capítulo 5 al 7, Mateo 5 al 7. ¿Sí? Todo eso es pura Torah. Pero cuando él dice más yo os digo, si oíste que fue dicho esto más yo os digo, es una forma nueva y fresca de una interpretación de la Torah que es todavía más elevada y más correcta. Es básicamente lo que él quiere decir. ¿Ok? So, oíste que fue dicho esto, más yo os digo. Ahora, oíste que fue dicho esto, una interpretación de la Torah, ¿sí? Más yo os digo, quiere decir, es la forma correcta de observar el mandamiento. ¿Ya? Entonces, algo fresco, pero siempre sus palabras, todo lo que enseñó fue dentro del marco de el fundamento que es la Torah. Palabras de vida, palabras que brota agua viva, de tu interior brotarán ríos de agua viva, nos dijo. ¿Okay? Ahora, es algo que ha ocurrido por miles de años, que mientras no estemos familiarizados con las palabras, por eso Moshe inicia de esta forma, estas son las palabras que Moshe habló, ¿sí? Mientras no busquemos la frescura de las palabras de Dios que Moshe nos habló, vamos a estar muy distantes de entender lo que el bendito nos enseñó, lo que el bendito nos habló en los 4 registros que nos quedaron de su vida, conocido como los evangelios. ¿Ya? En Lucas capítulo 24, verso 45, rápido vamos allí. Lucas capítulo 24, verso 45. Si están ahí, por favor, háganmelo saber. Llegaron ya. Tenemos la narrativa sagrada que nos habla de estos discípulos, estos talmidim que iban decepcionados, ¿verdad? Tristes por la esperanza mesiánica. Y el verso 44 dice, estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la Torah, en la instrucción. ¿Ya? En la ley dice esta versión. En la Torah. En la Torah de Moshe, en los profetas y en los salmos. Es Lucas 24, verso 45. Mira lo que dice el verso 45. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Wow. Yeah. Interesantemente, aquí el bendito, el verso 44, habla de las 3 divisiones que tiene el Tanaj, o conocido como el Antiguo Testamento, popularmente. Y habla, dice, la Torah de Moshe, los profetas y los salmos, que representan los escritos, ¿no? Las 3 divisiones que hay. O sea, él reconoce todo el Tanaj, las 3 divisiones del Tanaj. Y el verso 45 dice, y les abrió la mente o el entendimiento para que entendieran las escrituras, ¿sí? Básicamente, una manera fresca de entender las mismas palabras que ellos ya habían escuchado anteriormente, ¿sí?
Adelante, Fabián. Sí, maestro, aquí en el Brija la Chima, Sí. en el Brija acá dice el 44. Yeshua les dijo, esto es lo que yo quise decir cuando estaba aún entre vosotros y os dije que todo lo que estaba escrito acerca de mí en la Torá, de Moche, la profeta y los salmos tenían que cumplirse. Ok. Wow. Más delicioso, ¿eh? La lectura. Sí, luego 45. 45. Dice, entonces abrió sus mentes de manera que ellos pudiesen entender el Tanakh. Ok, perfecto. Estás hablando de personas que anduvieron con él, comieron con él, vivieron con él, aprendieron de él, se sentaron a aprender de él. ¿Ya? Y todavía necesitaban comprender lo que ellos pensaban que conocían. ¿Quiénes creemos que somos nosotros que no caminamos con él físicamente? Que no comemos con él físicamente, que no dormimos al lado de él físicamente. Sí. ¿Quiénes creemos nosotros que somos cuando muchas veces pretendemos decir esto que enseño es lo que es y todo el mundo está equivocado? ¡Qué arrogancia! ¿Cómo nos hace falta que Dios nos continúe abriendo el entendimiento y que nos ayude a entender las palabras que nosotros pensamos que conocemos, pero en otra dimensión, en otro nivel, en otra perspectiva, que nos cambien verdaderamente, que nos transformen verdaderamente? Una frescura de lo que pretendemos conocer. Por eso Moche no piensa más de 2 veces repetir la misma historia a una generación nueva que ya conocía la historia. Y es por eso que Rabbi Shaul o Pablo en cierta ocasión nos dice, nunca me cansaré de escribiros o de repetiros las mismas cosas. ¿Ya? Si ustedes ponen atención a lo que yo enseño o cómo enseño, incontables ocasiones yo repito muchas veces, no las mismas cosas, pero muchas cosas que ya he enseñado. Sí. Porque puede ser que esté enseñando algo que yo pienso que Fabián o que Chris entendió cuando enseñé esto hace 6 meses atrás, 1 año atrás, 10 años atrás, pero resulta que yo pienso, yo creo, yo asumo que ellos comprendieron, pero quizá no. Y quizá ahora que estoy utilizando ese mismo concepto, esa misma enseñanza, pero con un giro distinto, posiblemente ahora es cuando van a entender en una forma más distinta, en una forma más correcta. So, ustedes dos, ambos, que son los únicos que quedaron aquí, mira, ya todos se fueron, o los perdimos. ¿Está por ahí señora Sandy todavía? No la hemos perdido, ¿eh? Bueno, ustedes dos que tienen el deseo de compartir y enseñar, ¿sí? Nunca debe de pasar por sus mentes, oh, pero eso ya lo enseñé antes, ¿cómo puedo volver a repetir lo mismo? Es un error, no podemos pensar así. Sí. Ve cómo Dios nos enseña. De hecho, el Shema, ¿qué nos dice el Shema? ¿Recuerdan? Y las repetirás a tus hijos,
estas palabras que te mando hoy las repetirás a tus hijos. Porque Hashem, Dios que nos creó, que diseñó nuestra alma pensante, nuestra alma inteligente, sabe que el alma pensante cuando descendió a este mundo terrenal, a este mundo inferior, el alma que viene de un mundo superior sabe que Dios sabía que el cuerpo pertenece a otro nivel, a otra dimensión. Y el alma va a trabajar ahora por medio de un cerebro. Y el cerebro necesita, para procesar, repetición. El ser humano aprende por repetición. ¿Ya? Recuerda cuando aprendiste a manejar bicicleta. Recuerda cuando aprendiste a patear la pelota, si te gusta el soccer, ¿no? O el béisbol. Todo fue a través de la repetición y a través de la práctica es como viniste a ser un buen ciclista, un buen futbolista, un buen beisbolista. ¿Sí? Los seres humanos aprendemos a través de la repetición. Y cuando la repetición, cada vez que repetimos, nunca es lo mismo. Siempre es fresco porque el momento es distinto. ¿Sí? Entonces, nunca se cohíban, nunca se avergüencen, nunca se sientan mal de que van a estar hablando frente a un público que ya escuchó conceptos que ustedes han enseñado antes. Porque ustedes no saben si ese momento va a ser el momento en que esas personas que ya escucharon eso que vas a enseñar, ese momento va a ser el momento que finalmente van a comprender lo que quizá quisiste enseñarles hace 3, 4, 6 meses atrás. Nunca me cansaré de repetirles las mismas cosas. Entonces pienso que si hubiera habido una tercera de Corintios, que se especula que hubo, una cuarta de Corintios, una quinta de Corintios, una sexta de Corintios, una séptima de Corintios, una octava de Corintios, o una segunda de Efesios, tercera de Efesios, cuarta, posiblemente Rabbi Shul hubiera repetido lo mismo. ¿Ya? Repetición. Interesantemente, la ley oral, la Mishnah, eso quiere decir repetición. El maestro enseñaba y todo era memorizado, nada era escrito. El maestro en la antigüedad, el rabino en la antigüedad. Todo era vía oral y se repetía y se memorizaba. Así ese discípulo llegaba a ser maestro y repetía la enseñanza a los futuros discípulos. So, en Mateo capítulo 13, verso 52, vamos a ir rápido. El bendito nos dijo, nunca los dejaré, estaré siempre con ustedes hasta el final de las edades, hasta el final de los tiempos. Y bueno, paradójicamente nos dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, ¿sí? Que en el griego aquí la palabra es Paracletos, que quiere decir el que se pone al lado tuyo, el que está al lado tuyo. Qué interesante, ¿eh? El que te consuela, el que está hombro con hombro hacia ti. El espíritu de Yeshua jamás nos ha dejado. El espíritu del Mesías jamás nos ha abandonado. Y todavía se mantiene enseñando a sus discípulos modernos. Aquí estamos nosotros aprendiendo de Él. El Espíritu nos dice, Él nos promete, este Consolador, ¿sí? Que en hebreo es Menachem, de donde viene el nombre Nahum, como el profeta Nahum, ¿sí? Menachem, el que está al lado tuyo, confortándote, consolándote, ¿sí? Menachem. De hecho, el Talmud dice que uno de los nombres del Mesías sería Menachem. Mira qué interesante. El mismo Talmud dice, la Mishnah, que
uno de los nombres del Mashiach, del Mesías, sería Menahem. Y cuando el Mesías viene, dice, es necesario que yo me vaya para que el Menahem venga y él os guiará a toda justicia y a toda verdad. El Consolador, el Menahem. Interesante, ¿eh? Su capítulo 13, verso 52. El bendito a través del Espíritu Santo y puro, del Ruach Kodesh, todavía enseña a nosotros, todavía nos continúa abriendo las mentes, ¿ok? Nos enseña cosas nuevas de la Torah, estas palabras nuevas de la Torah, una dimensión distinta, ¿ok? Nos dice en el capítulo 13, verso 52. Él les dijo, Yeshua, el bendito, dice, por esto todo escriba, docto, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas. Nada hay que descartar en el Malchut HaShamayim, en el reino de los cielos. ¿Sí? Todo nos sirve. Estas son las palabras, dice Moshe. ¿Sí? Deuteronomio. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en la Araba. Oh, eso es viejo. Esas palabras las habló Moshe ya hace 3.500, 3.800 años atrás, 3.600 años atrás. ¿Ya? Pero todo escriba docto, todo discípulo, todo estudiante, toda persona apasionada por la palabra de Dios. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de algo que les voy a dejar una tarea. Recuérdenme de la tarea, por favor. Todo estudiante docto en el reino de los cielos. ¿Sí? Que recuerda, el reino de los cielos no es allá en los cielos. El reino de los cielos es aquí en la tierra. ¿Sí? Nosotros estamos en el reino de los cielos, gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, el bendito Mesías, Yeshua el bendito. ¿Sí? Y cuando nuestro trabajo y nuestra misión se termine aquí, bueno, vamos a pasar del reino de los cielos en la tierra al reino de los cielos en los cielos, que un día ese reino de los cielos en los cielos va a ser establecido en el reino de los cielos en la tierra. Parece un trabalenguas, ¿no? Porque la tierra fue creada y diseñada para siempre. Y vamos a habitarla, ¿ok? Y va a ser una tierra paradisíaca, el cielo va a bajar a la tierra. De hecho, el libro de Revelación dice que un día el tabernáculo divino descenderá a la tierra, ¿eh? La presencia divina va a habitar con nosotros de una forma totalmente inimaginable, no podemos imaginar. Nuestros cuerpos van a ser transformados, el planeta va a ser transformado y va a ser habilitado para que la presencia divina pueda cohabitar juntamente, o nosotros cohabitar juntamente con la presencia divina. Sí. Todo estudiante, todo discípulo, todo creyente en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que de su tesoro, ¿cuál es nuestro tesoro? La Torah, la palabra de Dios. Va sacando cosas nuevas y cosas viejas. Estas palabras que habló Moshe hace 3 milenios y medio atrás siguen siendo nuevas y siguen siendo frescas, pero son viejas. Viejas en cuanto a la antigüedad, no viejas en cuanto a que son obsoletas. ¿Sí? Cuando alguien utiliza el término Antiguo Testamento, me estorba bastante porque la gente percibe que es antiguo de viejo. ¿Sí? Que es viejo, que es obsoleto, que no hay nada que buscar ahí. Bueno, los únicos que buscan ahí son los que buscan pasajes sobre el diezmo, ¿no? Eso sí no es viejo, ¿verdad? Pero esa idea del Viejo Testamento es viejo en cuanto a su antigüedad.
no viejo o antiguo en cuanto a que es obsoleto. Y a través del Espíritu del Mesías, estas palabras que aparentemente son viejas, son aún palabras que puede uno obtener sustancia para hoy día. Sustancia, algo que trasciende. ¿Ya? Tengo aproximadamente 5 páginas de notas. No vamos a poder cubrir todo. Se nos fue la tarde intentando arreglarlo del internet, intentando conectarnos, reconectar, en fin. Y luego tuvimos una introducción antes de comenzar la grabación, ¿verdad? En fin. Pero déjame, o les comenté de la tarea, ¿verdad? Ya ven, no me recuerdan. No me recuerdan. Moche despidiéndose porque el pueblo va a cruzar el Jordán y va a entrar a la tierra. Moche no va a entrar a la tierra. ¿Sí? ¿Por qué Moche no va a entrar a la tierra? Bueno, porque Hashem le dijo no vas a entrar y el Midrash dice que lloró cientos de veces y le repitió y le pidió y Hashem dijo no. ¿Okay? No es no. Lo is lo. ¿Okay? No es no. No entras. Entonces Moche, la única alternativa que le queda es que voy a hablar con el pueblo y les voy a repetir lo que ellos mismos saben, plus les voy a dar nuevas instrucciones, 70 nuevas instrucciones, 70 nuevos mandamientos. Y Moshe, bueno, se da la tarea de hacerlo. Ahora, el temor de Moshe aquí es que cuando yo me vaya, porque recuerda, Deuteronomio es el libro que contiene las maldiciones y las bendiciones, ¿recuerdan? Acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Hashem tu Dios te va a bendecir en esto, en esto, en esto, en esto. Es impresionante el número de bendiciones que hay, pero es más impresionante el número de maldiciones que hay, que son más que las bendiciones. Si no escuchares la voz del Señor tu Dios, Hashem, vas a ser maldito aquí, maldito aquí, maldito acá, maldito allá. Hay más maldiciones que bendiciones. Entonces nos pone el reto y nos dice, mira, el camino de la maldad se recibe mucho más que en el camino de la justicia. Pero lo que recibes es una abundancia de maldiciones. ¿Sí? En el camino de la justicia se recibe menos, pero todas son bendiciones. Entonces el temor de Moche es que el pueblo abandone a Dios. Si van a entrar a la tierra, no voy a estar ahí para confirmar. Después de todo, ya 120 años estoy por irme. En un mes, Dios mismo me entierra. Es como cierra el libro de Deuteronomio, con este deseo de Moche por decir a la gente, no olviden la Torá, no olviden la instrucción divina, no olviden el buen camino, no olviden las palabras de Dios, porque estas son tu vida. Las palabras de Dios son nuestra vida. Llama mucho mi atención que el último libro, bueno, en la Biblia occidental encuadernado, que es el libro del profeta Malachi o Malaquías, recuerden, la cronología de los libros en la Biblia hebraica termina con Crónicas, la encuadernación. ¿Por qué? Porque va cronológicamente. Pero el último profeta es Malaquías, y es por eso que en las Biblias occidentales el libro de Malaquías queda al final. ¿Sí? Y mira qué interesante lo que dice Malaquías. Capítulo 4, verso 4.
acordaos de la Torá de Moche, mi siervo. Mira qué interesante. La Torá, la cual es el fundamento, el último libro de la Torá, termina con un Moche preocupado, y como profeta él tiene esta intuición profética de ver un pueblo rebelde, aunque es una nueva generación, pero saber que es un pueblo rebelde y contumaz, como lo es todo ser humano. Cualquier nación hubiera hecho lo mismo, ¿sí? Entonces, la preocupación de Moche era que olvidaran la Torá que él les había dado. No olviden mis palabras. Ya para este punto, Moche y la Torá eran una sola cosa. Ya. Es como óyeme, uno no ha tenido la grandeza y el nivel de Moche, y para nosotros la Torá, la Biblia en sí, toda la Biblia es Torá. Traten de arrancármela de mi mente. Tratan de arrancármela de mi alma. Tortúrenme. Córtenme en pedazos. Mutílenme. Quémenme vivo. ¿Verdad? Posiblemente en eso que me están quemando, quién sabe, alguna culebra se nos sale de la boca, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que abandonamos la Torá. ¿Saben lo que quiero decir por culebra, no? Pero tratan de arrancarme la Torá. Para nosotros la Torá y nosotros, la Torá y yo, nadie puede separarme de la Torá. Imagínate Moshe, el dador de la Torá. Para este punto, cuando Moshe habla en el capítulo 1, el verso 1 de Deuteronomio, por eso empieza de esta forma. Estas son las palabras que habló Moshe. Aquí no dice, Vayomer Hashem el Moshe. Y dijo Dios a Moshe. Aquí no dice, estas son las palabras de Dios que le dio a Moshe para que Moshe las hablara. Típica la frase en toda la Torá. Vayomer Hashem el Moshe. Y dijo Dios a Moshe. Y Moshe le dice al pueblo. Aquí no. A este punto, Moshe y la Torá ya es una sola cosa. Moshe representa la Torá. Es el legislador de la Torá. ¿Ya? Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel. No dice que Dios habló a Israel. Para este punto, Moshe dice, yo poseo la Torá y la Torá me posee a mí. Y es por eso que en el capítulo 4 del último libro, o del último profeta, Malaquías, verso 4 dice, el profeta, acordaos de la Torá de Moshe. Espérate, pero esas palabras son viejas, son obsoletas, ya pasó, eso era para los judíos. Acordaos de la Torá de Moshe. Ahora recuerda, llamamos a Malaquías el último profeta, pero realmente para nosotros, los creyentes en Yeshua, creyentes en el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, vaya. El último profeta, sabemos que no fue Malaquías, fue Yohanan Hamadbil, Juan el Sumergidor, conocido popularmente en el mundo de la farándula occidental como Juan el Bautista. Yeah. O sea, Juan, su apellido era Bautista. Sí. No, nada de eso. Yohanan o Juan fue el último profeta realmente. No Malaquías. Acordaos de la Torá de Moshe. Malaquías tiene esto en mente también. Él con su intuición profética, por alguna razón, él piensa, oh Dios de mis padres, después de mi muerte, no habrá profecía en la manera en que tú nos has llamado a nosotros los profetas. Va a haber profecía en una forma muy distinta, posiblemente, lo que llamaban después del profeta Malaquías, después esto se viene a llamar el Bat Kol o la hija de la voz. Si Bat Kol en hebreo significaba un concepto que Dios aún hablaba
después de los profetas, pero en una forma muy como un susurro, la gente tenías que estar convencido y seguro de que era Dios el que te estaba hablando. ¿Sí? Hablo de estos aproximadamente 380, 400 años que en la teología cristiana le han denominado los 400 años de silencio, que realmente no hay silencio. ¿Sí? Eso no es correctamente dicho, porque Dios no se quedó mudo en 400 años. Dios habló de una u otra forma en 400 años. Dios no abandona a su gente, a la humanidad. Pero la voz profética, a la manera de los profetas en el Tanaj o en el texto sagrado, cesó. Entonces, esa intuición profética, esa pequeña voz que escuchaban todavía, le llamaron de Bat Kol, la voz, la hija de la voz. Eso no era la voz de Dios, sino que era una forma más como intuitiva en que ellos percibían que Dios les llamaban a todos estos hombres de Dios que vivieron desde el último profeta Malaquías hasta la venida de Yeshua el bendito. ¿Ya? De hecho, algunos aluden a que cuando esa voz del cielo se escucha y dice, este es mi hijo amado, a él oíd, cuando Yohanan el sumergidor está delante de Yeshua el bendito. Algunos han aludido a esa voz como la Bat Kol, la hija de la voz. Pero no, señor, eso no era Bat Kol, eso era la voz directa de Dios. Porque la voz se escucha. ¿Sí? No hay confusión. Si no hay que ir a sentarse en ayuno y oración para saber si era Dios el que estaba hablando. Era Dios. Era Hashem, la confirmación del Padre en su Hijo amado. Acordaos de la Torah de Moshe. Malaquías está aquí también preocupado. ¿Irá el pueblo a abandonar la Torah de Moshe? ¿Irá el pueblo a abandonar las palabras de Dios? Sí. Acordaos de la Torah de Moshe, mi siervo, que le prescribí en el monte Horeb para todo Israel, o en el monte Sinai, con sus ordenanzas y preceptos. Todo. El aspecto espiritual, el aspecto moral, el aspecto ético. Y mira el verso 5 lo que dice. He aquí yo os envío, al profeta Elías, antes que venga el día de Hashem grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y tenga que consagrar la tierra al exterminio. Viene Yohanan Hamadbil, o Juan el Bautizador, vaya, para que la gente que me ve pueda entender bien de qué estamos hablando. Y él está sumergiendo a la gente. Interesantemente, entre todas mis notas aquí tengo algunas notas que tienen relación con arqueología. No voy a tener tiempo de sumergirme en esto esta tarde. Pero en el lugar donde Yohanan Hamadbil está enseñando o está sumergiendo a la gente es en el otro lado del Jordán. La gente que venía a Juan a sumergirse tenían que cruzar el Jordán y pasar a la tierra de Moab. Y cuando se sumergían y se arrepentían, regresaban a la tierra de Israel al cruzar el Jordán. O sea, podemos decir que regresaban como una nueva generación, como criaturas nuevas. Muy similar a lo que ocurre cuando Moshe está repitiendo sus palabras en el otro lado del Jordán, en el Moab, y cómo esa generación va a entrar y va a cruzar el río Jordán a la tierra de Israel. Parece ser que Yohanan o Juan, todo parece ser, por implicación entendemos que él conocía ese lugar, y donde estaba Yohanan sumergiendo a la gente era precisamente el área donde Moshe repitió y habló todas estas palabras. Qué interesante. Pero no solamente eso,
Pero también el área, y les repito, aquí tengo la información arqueológica, está impresionante. Se las voy a deber para otro tiempo, porque si me meto en esto, vamos a tener que hablar de nombres y citas, y el tiempo ya nos ganó. Pero también es el área donde el profeta Eliyahu, asciende al cielo en un carro de fuego en las llanuras del Moab. Entonces tienes esta doble conexión, ¿sí? No tan solamente de Moche enseñando a una nueva generación que van a ser sumergidos al cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Yohanan está haciendo lo mismo, está sumergiendo a la gente y van a cruzar de Moab de regreso a la tierra de Israel. Pero también tienes el otro elemento de que Yohanan Hamadbil o Juan el Bautista, vaya, él es aquel Elías que había de venir. ¿Sí? Qué interesante. En el espíritu de Elías se vestía con pelo de camello, bueno, Yohanan también. Elías vivió en el desierto, bueno, Yohanan también. Elías vivió una vida austera, Yohanan también. Elías fue el profeta representativo de todos los profetas de la antigüedad. ¿Sí? Yohanan viene representando no solamente al profeta representativo que era Elías, de todos los profetas, pero viene representando al mismo Elías. Y de hecho, el bendito dice, él es mayor aún de todos los profetas. Juan es el mayor de todos los profetas. ¿Pero por qué? ¿Qué milagro hizo? Óyeme, Eliyahu, que partió el Jordán, Eliseo resucitó muerto, en fin. ¿Qué milagro, qué cosa grandiosa hizo Yohanan? De hecho, Yohanan sale a la escena unos meses y después lo decapitan. ¿Cómo que es el más grande? Yohanan fue el más grande porque Yohanan representa no solamente al profeta Elías, pero representa a todos los profetas. Él es la culminación de lo que todos los profetas quisieron ver e introducir. A Yohanan le toca introducir al Mesías, del cual todos los profetas hablaron. Esa es la grandeza del profeta y del sacerdote Yohanan Hamadbil o Juan el Bautista. Que a él le tocó introducir la promesa de Abraham, la promesa de los profetas al Mesías. ¿Sí? Entonces encontramos esta doble conexión en las llanuras de Moab con relación a Juan el Bautista. He aquí yo os envío al profeta Elías. Por eso cuando celebramos Pesaj o la Pascua, ¿recuerdan? Mandamos a los niños a tocar las puertas a decir, Eliyahu, Eliyahu, ya vienes, porque si Eliyahu viene, quiere decir que el Mesías viene detrás. Entonces, nuestro pueblo judío ha estado atrasado por 2000 años. Lo cierto es que Elías ya vino e hicieron lo que quisieron con él. ¿Sí? Y el bendito vino. Ya. Y lo esperamos de regreso. Que nuestros ojos puedan ver su retorno. Pero mira, aquí voy a añadir algo que no quería comentar, no estaba en mis planes, pero lo voy a añadir. Dice aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Hashem, grande y terrible. ¿Sí? El bendito habla en Mateo 24, Yeshua, y dice en Lucas 21 también, donde habla sobre las señales de su venida. Y habla de cataclismos y habla de situaciones conflictivas en el mundo. Habla de tiempo de crisis, habla de tiempo de desesperación, de confusión. ¿Sí? Y el verso 5 llama mi atención porque dice que Dios va a enviar al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. ¿Habrá una situación grande y terrible antes de la venida del Mesías? Sí. Cuando Él establezca su reino, todo eso pasará. Cuando lo establezca en la tierra, ¿no? Y el verso 6 llama mi atención.
Y es como cierra el capítulo, dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y otra vez habla de juicio. No sea que yo venga y tenga que consagrar la tierra al exterminio. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. La venida de Yohanan fue introducir al Mesías. Entonces el Mesías va a traer el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, todas las familias contentas, pero el mismo bendito dijo, Yeshua, que por su causa las familias van a estar separadas. Va a estar el suegro contra la nuera contra la suegra, el hijo contra el padre, los hermanos contra hermanos, se van a entregar unos a otros. Entonces, ¿cuál armonía hay entre lo que dice Malaquías? Que al final el Mesías va a ser el encargado de cumplir esto, juntamente con la misión de Elías, ¿verdad? De regresar el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Cuando el bendito dice que los corazones de los hijos van a estar contra los padres y los padres contra los hijos, los hermanos contra los hermanos. ¿Ya? Yo puedo pensar que lo que Malaquías está diciendo es que el bendito va a hacer regresar el corazón de los padres a los hijos. ¿Quiénes son los padres? Es otra forma de leer el texto. Los padres nuestros son Abraham, Isaac y Jacob. La roca de donde fuimos cortados, dice el texto sagrado. Nuestra raíz y nuestra fe es abrámica. Si fueras hijos de vuestro padre Abraham, las obras, las acciones, tu comportamiento sería como el de vuestro padre Abraham. ¿Ya? Y todos los que son de la fe son hijos de nuestro padre Abraham, dice Pablo en Gálatas. Nuestra fe es abrámica. Somos hijos de Abraham, sea vía sanguínea o vía espiritual. Que a final de cuentas lo que va a importar va a ser la herencia espiritual, la vía espiritual, no tanto la sanguínea. La circuncisión del corazón es la que manda. Él hará volver el corazón de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Esto habla de un despertamiento en los tiempos finales, antes de que venga el día terrible y grande del Señor. Y la gente va a regresar al corazón de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y es la forma en que Yeshua el bendito une al mundo judío y el mundo gentil con la raíz de nuestra fe. Y la raíz de nuestra fe es la que nos dicta nuestro destino. ¿Cuál es la raíz de nuestra fe? Nuestro padre Abraham. Bien. Qué interesante, ¿eh? Ahora, déjame intentar concluir. Les comenté que les iba a dejar una tarea. El verso 5 dice que Moche, en la tierra de Moab, capítulo 1, verso 5 de Deuteronomio, se encargó de explicar la Torah. Moche, el tímido, el que no hablaba, y que nunca la explicó antes, claro que la explicó, pero hoy, una vez más, tiene ese sentimiento de que ya me voy y tengo que estar convencido de que el pueblo entendió. Ahora, qué interesante, porque el Midrash Tanjuma
un midrash muy antiguo, un comentario muy antiguo, dice que Moshe explicó la Torá, pero no la explicó como otras ocasiones. En esta última ocasión la explicó en los 70 idiomas, que eran los 70 idiomas bases o básicos de aquel tiempo. El español no existía como tal, el inglés no existía como tal, el francés no existía como tal, el griego moderno es moderno. Pero hubo 70 lenguas, según los antiguos nos dicen, que eran las 70 lenguas bases o básicas de donde vienen todas las demás lenguas. Moshe en esta ocasión se da la tarea de explicar la Torá en las 70 lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Que Moshe nos confirma algo que es ubicuo en toda la escritura, o sea que es repetitivo en toda la escritura, que la Torá es para todo el mundo. Si no, Moshe nos hubiera dado la tarea, si tomamos en consideración este midrash, este comentario antiguo, no se hubiera dado la tarea de tener que repetir esto en 70 idiomas. ¿Ya? Interesantemente, el fenómeno que ocurre sobrenatural en el libro de los Hechos, capítulo 2, es exactamente lo mismo, pero en diferente tiempo y con diferentes actores, personajes, que ocurrió cuando Hashem da la Torá en el monte Sinai. Los antiguos comentarios también nos dicen, ¿recuerdan? Que cuando la Torá fue dada, Hashem la dio en 70 idiomas. Mira qué interesante. Esto no está en la Torá. Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia, eso no es cierto. No. Pero son comentarios y que nos arrojan mucha luz a lo que ocurre en Hechos capítulo 2. Cuando la palabra de Dios ahora viene a tomar carne dentro del corazón. A través de lo que el Mesías bendito hizo, que Él corre el velo y ahora nosotros por gracia divina y por favor divino, a pesar de nuestras circunstancias como personas débiles y frágiles y que pecamos, ahora nosotros podemos vivir la Torá en una forma totalmente que nos favorece, gracias a su favor divino y a su gracia. Y cuando esto ocurre en Hechos 2, le da mucha vida a lo que ocurre en el monte Sinai, según los comentarios antiguos, que Dios habló en diferentes idiomas. Interesante. So aquí Moshe se da la tarea de hablar en diferentes lenguas. Okay. No rabacucu, chanda, cómprame un Honda. Nada de eso, ¿verdad? Banana, nada de esas locuras. Pero idiomas. El libro de los Hechos, en el griego, dice glosalia. La palabra glosalia no es banana. No, es lenguas entendibles, lenguas humanas, idiomas. Y Moshe se encargó de explicar esta Torá. Yeshua el bendito se encargó de explicarnos la Torá. No he venido a abolir, a abrogar, a terminar, a expulsar, a destruir las palabras de Moshe, la Torá, sino he venido a cumplirla, a llenarla. El espacio que estaba aún vacío en la Torá, lo he venido a llenar. El Mesías ya llegó. La realización de la Torá ha llegado. El Mesías la llena. He venido a cumplirla, a llenarla. Eso que aún no estaba lleno, el Mesías lo llena. ¿Sí? El Mesías nos explica la Torá. El significado, la razón, la importancia, la trascendencia de enseñar a nuestros hijos, de repetirles estas palabras que te mando hoy. Ya.
Y esta tarea debe ser nuestra también. Explicar, formular, interpretar correctamente, aclarar, explicar la Torah, explicar la palabra de Dios a todo aquel que nos demande una explicación de la esperanza que está en nosotros. Esa es nuestra tarea. Por eso no hay tarea más noble para nosotros que estudiar las palabras de Dios. No hay tarea más noble, más elevada que esa. Si nuestra vida se nos va estudiando sus palabras, las palabras de Dios, explicándolas a otros, enseñando a otros, haciendo las palabras de Dios en cada acto de bondad que se nos presente. Óyeme, la vida fue invertida en una forma totalmente correcta. Quiero concluir con esto. Bueno, voy a intentar concluir. Alguien me envió un video corto donde está un musulmán con una Biblia en la mano y está confrontando a un individuo que entiendo yo que es cristiano, ¿sí? Y le hace una pregunta: ¿cómo es posible que en el libro de Segunda de Reyes, le dice, capítulo 8, verso 26, diga que el rey Josías, un rey, comenzó a reinar cuando tenía 22 años, y en Segunda de Crónicas diga que comenzó a reinar, Segunda de Crónicas capítulo 22, verso 2, que comenzó a reinar cuando tenía 42 años? Y luego le dice: ¿cuántos años tienes tú? Le dice. 21. Ok, ¿tienes 21 o 41? Le dice. O tienes 21 o tienes 41, no puedes tener ambos, le dice. Claro, le dice. Entonces, si tú tienes 21 y no 41, y una parte de la Biblia dice que este rey tenía 22 cuando comenzó a reinar, y la otra parte dice que él tenía 42, el otro libro, entonces, o tiene 22 o tiene 42, o la Biblia se equivoca. ¿Qué argumento, eh? Ahora, ¿qué responderían ustedes allí? ¿Qué responderían? Déjame ver, voy a investigar. No, Déjame ver, voy a preguntarle a mi rabino, voy a preguntarle a mi maestro, voy a preguntarle a mi pastor, no sé. Déjame hacerle Google. ¿Cuántos años tenemos de escuchar estas son las palabras de Moshe? ¿Cuántos años tenemos de escuchar las palabras de Dios? ¿Cuántos años tenemos caminando el camino del justo, el camino de Yeshua el bendito? ¿Por qué tenemos que decirle a la gente: déjame investigar? Posiblemente yo un día tenga que decirles eso si algún día me hacen una pregunta que no está a mi alcance, ¿verdad? No estoy diciendo que lo sabemos todo, pero hay preguntas, hay gente que pregunta allá afuera. Y esto merece una respuesta coherente, una respuesta totalmente escritural. ¿Saben que hay una razón por la cual Segunda de Reyes dice que él tenía 22 y Segunda de Crónicas dice que tenía 42? Hay una razón. No es un error. Yeah. Increíblemente, muchos teólogos cristianos muy afamados han dicho que ese fue un error de los copistas, de los escribas. Entonces, si la Biblia tiene un error, entonces se asume que puede haber más. Y si hay más errores, entonces no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es pura y perfecta. La traducción puede tener una incongruencia, puede tener una aparente contradicción o contradicción total, pero el original hebreo no tiene contradicción. La palabra no tiene contradicción. Entonces,
les voy a dejar esto de tarea. No les voy a dar la respuesta. ¿Ok? Entonces, pero pues, ¿a qué quiero llegar con esto? Que nosotros somos discípulos de Moshe. Somos discípulos de los profetas. De Isaías, de Jeremías, de Elías, de Miqueas, de Malaquías, de Joel. Somos discípulos de los profetas. Y aún más, somos discípulos del gran maestro, del gran bendito de benditos, de Yeshua nuestro Señor el Mesías. Nosotros tenemos la responsabilidad de explicar qué son estas palabras de las cuales Moshe habló. ¿Qué son estas palabras de las cuales los profetas hablaron? ¿Qué son estas palabras que Yeshua el bendito nos legó? Somos responsables de explicar también lo que para muchos es misterio y que para nosotros ya no lo es. Shabbat Hason. Concluyo con esto. Shabbat Hason. Hason quiere decir ¿qué cosa? Visión. Visión. Profecía. Ajá. ¿Qué es el nombre que se le da a este Shabbat? El Shabbat previo al día 9 del mes de Ab. Sí. Pero la palabra Hason, visión, tiene que ver con la idea de futuro. Es una idea futurista. Sí. Una visión para el futuro. Una visión para el mañana. Shabbat Hason. Y es por eso que la porción que va mano a mano, la Haftorah, con esta parashá, con esta porción de Deuteronomio, es Isaías capítulo 1, verso 1. Donde encuentras también al profeta, de alguna forma corrigiendo, llamándole la atención a Israel. De hecho, el profeta le llama perverso al pueblo de Israel. Te has olvidado. Te has olvidado de la Torah, te has olvidado de las palabras de Moshe, te has olvidado de las palabras de Dios. Sí. Y cuando yo veo esta generación, muchas veces me siento como el profeta Isaías. Y es un texto que está tan dentro de mí, que lo vivo día a día cuando yo trato de hablarle a la gente de la esperanza que está en nosotros. Y la gente que no reacciona, la gente que está entretenida y sumergida en tanto entretenimiento estúpido, hoy día con los medios de comunicación, las redes sociales, que prefieren perder su vida y su tiempo viendo videos tontos, videos imbéciles, vaya, que escuchar palabras de vida. Es increíble. Y es el verso que dice, Señor Hashem, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Se acuerdan? Isaías 52, Isaías 53. ¿Quién ha creído lo que decimos? ¿Quién ha creído nuestras palabras? ¿Quién ha creído las palabras de Dios que están que van a través de nuestras palabras? Sí. El momento presente que estamos viviendo nosotros hoy día, en este planeta, es determinante para lo que van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, si el bendito no viene en nuestra generación. La Tierra, sinceramente, el planeta Tierra no tiene nada prometedor. No voy con mis hijos y con mis nietos y les digo, ¿sabes qué? Tu futuro no es prometedor. Toma la pistola, date un balazo. Claro que no. Claro que no. Pero lo cierto es que al presente, con toda esta locura que hay, con toda esta
deshumanización que existe en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, quienes son la futura generación, con todas estas ideas descabelladas de niños que pueden ser niñas, con todos estos proyectos que hay de tomar fondos federales del gobierno para meterle hormonas a nuestros niños para que les crezcan pechos o que salga cabello en niñas, barba, bigote, o que se amputen sus órganos genitales, que se injerten órganos genitales, en fin, con toda esta locura que existe en el mundo. Como que el futuro no hay nada prometedor. La economía, las crisis, Ucrania, Rusia, a punto de una guerra nuclear, en fin, todo lo que hay en el mundo, todas las guerras ocultas que hay en el mundo, todo el tráfico de drogas, toda la corrupción, todo, no hay nada prometedor. Las calles ya no son seguras, no hay ningún lugar seguro para nuestros hijos hoy día. No hay ningún lugar seguro. No los envíen a las escuelas públicas, sáquenos de ahí. Homeschool is the answer. Escuela en casa es la respuesta. No hay nada que prometa bien para el futuro de nuestros hijos. Y esa es la visión que nos ponen, esa es la razón que nos pone el sistema. El humanismo satanizado. El corazón del hombre satanizado. Aquí Satán no es culpable, es el hombre satanizado. Satán está tomando vacaciones. Satán está en Cancún, tomando una piña colada, llorando y triste y deprimido, esperando su cita con el psiquiatra porque se le acabó el trabajo. Es el espíritu del hombre satanizado. Y esa es la visión humanista que nos pintan a nosotros. Pero nosotros tenemos una visión distinta. ¿Sí? Nosotros sabemos que a pesar de que el mundo va de mal en peor, nosotros no tan solamente nos estamos preparando para lo peor, mental y físicamente, pero estamos siempre esperando lo mejor. ¿Por qué? Porque nuestra visión es distinta. Nos preparamos para lo peor, pero estamos esperando lo mejor. Porque nosotros tenemos una visión distinta a la que plantea el mundo satanista, humanista allá afuera. A la visión 2030 que tienen los gobiernos para esta humanidad. ¿Sí? Nosotros tenemos las palabras de Moshe con nosotros. Tenemos las palabras de los profetas con nosotros. Y tenemos sobre todo las palabras de Yeshua, el bendito nuestro Señor. Y esto hace que en nosotros brote una nueva visión, fresca. Al igual que en el Hashoah, en la Europa nazi, al igual que en el Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron masacrados, 1,5 millones de niños entre ellos. En los campos de concentración, la gente sabía que al día siguiente iban a ir al horno crematorio y aún así continuaban casándose. No importa cuán feo esté el mundo, nosotros esperamos lo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las palabras de Dios con nosotros, que son nuestra vida. Son nuestra vida. Y nosotros tenemos una visión totalmente distinta, ¿sí?, a la cual el mundo nos las presenta hoy día. Esa visión es la que tenemos que plantar a nuestros hijos para que ellos puedan tener esperanza y que no nos sorprendan un día dándose un tiro en la cabeza. Necesitamos urgentemente plantar esa visión en nuestros hijos. La visión de las palabras de Moshe que nos habla hoy. La visión de las palabras de Yeshua el bendito que nos habla hoy. Las palabras de Dios que nos continúan hablando hoy. Hashem nos ayude. Hashem nos ayude. Bueno, esa es la porción de esta noche. Había mucho más por estudiar, pero nos fuimos por rumbos distintos.
Eso es algo que nos sorprende a menudo, ¿verdad? Y bueno, estamos entonces en la culminación de nuestra porción. No me despido de ustedes, pero me despido en este momento de toda nuestra audiencia que nos ve en YouTube, que nos ven también en Facebook y que nos ven por todas las redes sociales. Por favor, si ustedes piensan, creen, perciben, sienten que nuestras enseñanzas son enseñanzas que están transformando vidas y corazones y mentes, les pido que las hagan llegar a cuantas personas más puedan. Pónganos un like, no les cuesta nada aplastar el botoncito de like y eso nos da a nosotros un poco más de credibilidad en las personas que pueden estar interesadas en aprender más de verdadera y genuina espiritualidad en las palabras de Dios. Me despido esta tarde. Este es Proyecto Jaor desde la República de Texas. Pasen una bella semana. Nos vemos la semana entrante. Shalom.